a todos. Bueno, este va a ser a partir de ahora videos de las mismas predicciones que iré poniendo en el short, ¿de acuerdo? Pero esto ya son videos. No vaya a ser que tenga algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y quiero dejar constancia de mis predicciones. Empezamos con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Argentina. Empezamos por Buenos Aires, en los cuales va a haber sismos, que son los siguientes. 2.0 con profundidad de 124 kilómetros. 2.2 a 2.7 máximo con profundidades entre 130 y 146 kilómetros. 2.9 con profundidad de 152 kilómetros. 2.1 a 3.5 máximo con profundidades entre 140 y 165 kilómetros. 3.7 con profundidad de 160 kilómetros. 4.0 a 4.2 máximo con profundidades entre 162 y 166 kilómetros. Además, se va a producir un sismo de 4.3 con la profundidad de 109 kilómetros. Antes de seguir, deciros también, si por el tiempo no puedo hacerlo todo en este video, voy a hacer otra parte. Comodoro Rivadavia. Sismos 2.1 con una profundidad de 80 kilómetros, 2.3 a 2.7 máximo con profundidades entre 70 y 72 kilómetros, 2.9 con profundidad de 68 kilómetros, 3.1 a 3.5 máximo con profundidades entre 40 y 42 kilómetros, 3.8 con una profundidad de 29 kilómetros, 4.0 a 4.4 máximo con profundidades entre 32 y 39 kilómetros, 4.8 con una profundidad de 120 kilómetros, 5.0 y 5.2 máximo con profundidades entre 133 y 141 kilómetros, 5.4 con una profundidad de 152 kilómetros y 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre 163 a 168 kilómetros. También se van a producir estos sismos de 4.7 con una profundidad de 39 kilómetros, 5.3 con una profundidad de 78 kilómetros y 5.9 con una profundidad de 16 kilómetros. Vamos a seguir con corriente. En Corrientes veo que se va a producir sismos. Son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 100 kilómetros, 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 103 a 110 kilómetros, 2.0 con una profundidad de 112 kilómetros, 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 116 a 123 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 127 kilómetros, 4.1 a 4.3 máximo con profundidades entre 130 a 144 kilómetros. Formosa. En Formosa ve que se va a producir sismos, son los siguientes: 2.0 con una profundidad de 21 kilómetros, 2.2 a 2.8 máximo con profundidades entre 36 a 52 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 59 kilómetros, 3.2 a 3.6 máximo con profundidades entre 68 a 80 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 88 kilómetros, 4.1 a 4.3 máximo con profundidades entre 91 y 103 kilómetros. Junín. En Junín estoy viendo que se va a producir sismos, son los siguientes: 2.3 con una profundidad de 134 kilómetros, 2.5 a 3.0 máximo con profundidades entre 144 a 150 kilómetros, 3.3 con profundidad de 155 kilómetros, 3.6 a 4.0 para el sismo con profundidades entre 157 y 159 kilómetros, 4.3 con la profundidad de 168 kilómetros, 4.5 a 4.8 para el sismo con profundidades entre 169 a 173 kilómetros y 5.0 con una profundidad de 154 kilómetros y medio. La Rioja. En La Rioja veo que se va a producir sismos. Son los siguientes: 2.1 con una profundidad de 90 kilómetros, 2.3 al punto 6 para el sismo con profundidades entre 129 a 160 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 176 kilómetros, 3.0 a 3.5 para el sismo con profundidades entre 170 y 176 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 182 kilómetros y 4.0 a 4.2 para el sismo con profundidades entre 190 y 197 kilómetros. Lanús. En Lanús también se va a producir sismos, son los siguientes: 2.2 con una profundidad de
40 kilómetros. 2.5 a 3.0, máximo con profundidades entre 43 a 48 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 49 kilómetros. 3.9 a 4.1, máximo con profundidades entre los 58 a los 60 kilómetros. 4.3 con una profundidad de 66 kilómetros. 4.5 a 4.8, máximo con profundidades entre 67 a 78 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 80 kilómetros. 5.2 a 5.4, máximo con profundidades entre 93 a 97 kilómetros. También se va a producir sismo de 4.9 con una profundidad de 187 kilómetros. 5.1 con una profundidad de 163 kilómetros y 5.5 con una profundidad de 149 kilómetros. Mendoza. En Mendoza veo que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 13 kilómetros. 2.6 a 3.0 máximo con profundidades entre 16 y 20 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 9 kilómetros. 3.6 a 4.0 máximo con profundidades entre 33 a 46 kilómetros. 4.3 a 4.7 máximo con profundidades entre 55 a 77 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 83 kilómetros. 5.1 a 5.3 máximo con profundidades entre 2 y 12 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.0 con una profundidad de 97 kilómetros y 5.4 con una profundidad de 72 kilómetros. Misiones. Misiones ve que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 39 kilómetros. 2.2 al 2.7 máximo con profundidades entre 46 a 48 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 53 kilómetros. 3.2 a 3.8 máximo con profundidades entre 72 a 80 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 105 kilómetros. 4.2 a 4.6 máximo con profundidades entre 101 y 103 kilómetros. 4.9 a 5.1 máximo con profundidades entre 120 a 133 kilómetros. Merlo. Merlo también veo que se va a producir sismos. Por ahora son todos sismos. 2.1 con una profundidad de 180 kilómetros. 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 182 a 190 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 196 kilómetros. 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 194 a 198 kilómetros. 3.9 con una profundidad de 199 kilómetros. 4.1 a 4.4 máximo con profundidades entre 150 a 156 kilómetros. 4.6 a 4.8 máximo con profundidades entre 102 a 109 kilómetros. También se van a producir estos sismos. 4.0 una profundidad de 103 kilómetros, 4.5 una profundidad de 87 kilómetros y 5.3 con una profundidad de 22 kilómetros. Ya vamos a ir que en el short sería como segunda parte, ¿vale? Pero lo voy a dar hasta donde pueda llegar ¿vale? Y luego voy a hacer otra parte. Mar de Plata, sismos 2.0 con una profundidad de 33 kilómetros. 2.2 a 2.6 máximo con profundidades entre 38 y 40 kilómetros. 2.8 con profundidad de 50 kilómetros. 3.0 a 3.2 máximo con profundidades entre 59 a 70 kilómetros. 3.5 con una profundidad de 77 kilómetros. 3.7 a 4.0 máximo con profundidades entre 79 y 81 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 89 kilómetros. 4.4 a 4.7 máximo con profundidades entre 98 y 110 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 113 kilómetros. Y 5.0 a 5.3 máximo con profundidades entre 129 a 137 kilómetros. Neuquén. Ahí sí hay que tener cuidado porque en Neuquén va a haber terremotos, ¿vale? Os pido también precaución porque va a haber uno muy fuerte de 7.8, ¿vale? Y ahora os daré una recomendación.
Neuquén, sismos 2.3 con una profundidad de 22 kilómetros, 2.7 a 3.3, máximo con profundidades entre 24 y 30 kilómetros, 3.5 con una profundidad de 36 kilómetros, 3.7 a 4.2, máximo con profundidades entre 40 y 60 kilómetros, 4.4 a 4.7, máximo con profundidades entre 66 a 72 kilómetros, 4.9 con una profundidad de 77 kilómetros, 5.2 a 5.5, máximo con profundidades entre 82 y 95 kilómetros, 5.7 con una profundidad de 99 kilómetros. También se va a producir este sismo de 4.3 con una profundidad de 94 kilómetros, 4.8 con una profundidad de 106 kilómetros, 5.0 con una profundidad de 124 kilómetros, 5.0 con una profundidad de 124 kilómetros, 5.6 con una profundidad de 73 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 49 kilómetros. También se va a producir estos terremotos de 7.0 con una profundidad de 160 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 52 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 149 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 61 kilómetros y 7.8 con una profundidad de 45 kilómetros. Ahí hay que tener mucho cuidado porque va a haber gran destrucción. Se va a sentir en toda Argentina y también en países limítrofes. Este lo estoy viendo que va a ocurrir en horas de tarde-noche. Así que mucho cuidado. Quilmes. En Quilmes veo que se va a producir sismos. Son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 8 kilómetros, 2.6 y 3.0, máximo con profundidades entre 10 y 24 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 35 kilómetros, 3.4 y 3.8 máximo con profundidades entre 43 y 46 kilómetros, 4.0 con una profundidad de 56 kilómetros, 4.2 a 4.6 máximo con profundidades entre 57 a 60 kilómetros, 4.5 con una profundidad de 69 kilómetros, 5.0 a 5.3 máximo con profundidades entre 79 y 83 kilómetros y 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 4 y 9 kilómetros. Ya vamos a hacer con este el último en la primera parte, ¿de acuerdo? Paraná. Paraná, ve que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.1 con una profundidad de 114 kilómetros, 2.3 a 2.6, máximo con profundidades entre 117 a 119 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 124 kilómetros, 3.1 a 3.5, máximo con profundidades entre 162 a 164 kilómetros, 3.8 con una profundidad de 167 kilómetros, 4.0 con una profundidad de 170 kilómetros, 4.3 a 4.6 máximo con profundidades entre 180 y 199 kilómetros, 4.8 con profundidad de 200 kilómetros, 5.0 a 5.3 máximo con profundidades entre los 8 y los 23 kilómetros. Además se va a producir el sismo de 4.7 con una profundidad de 76 kilómetros y 5.4 con una profundidad de 33 kilómetros. Voy a dar alguno más, ¿vale? Rosario. Rosario veo que se va a producir sismos y microsismos. Son los siguientes. 1.7 con una profundidad de 204 kilómetros. 1.9 con una profundidad de 270 kilómetros. 2.1 a 2.5 máximo con profundidades entre 130 a 142 kilómetros. 2.8 con una profundidad de 129 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 129 kilómetros. 3.2 a 3.5 máximo con profundidades entre 130 a 135 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 102 kilómetros. 4.0 a 4.2 máximo con profundidades entre 80 y 102 kilómetros. Resistencia. Resistencia ve que se va a producir sismos. Son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 84 kilómetros. 2.2 a 2.7 máximo con profundidades entre 95 a 118 kilómetros. 2.9 con una profundidad de 123 kilómetros. 3.1 a 3.5 máximo con profundidades entre 128 a 130 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 122 kilómetros. 4.0 a 4.2 máximo con profundidades entre 157 a 170 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 176 kilómetros. 4.6 a 4.9 máximo con profundidades entre 183 a 189 kilómetros y 5.1 con una profundidad de 196 kilómetros.
Todavía me queda un poquito de tiempo y vamos a hacerlo hasta aquí. San Antonio de los Cobres. Sismos y terremotos, mucho cuidado. 2.2 con una profundidad de 104 kilómetros. 2.4 a 2.7 máximo con profundidades entre 100 y 103 kilómetros. 2.9 con una profundidad de 117 kilómetros. 3.1 a 3.5 máximo con profundidades entre 119 a 123 kilómetros. 3.7 a 4.0 máximo con profundidades entre 129 a 131 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 137 kilómetros. 4.4 a 4.8 máximo con profundidades entre 149 a 152 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 159 kilómetros. 5.2 a 5.5 máximo con profundidades entre 168 a 177 kilómetros y 5.7 con una profundidad de 196 kilómetros. También se va a producir otros sismos de 4.9 con una profundidad de 108 kilómetros, 5.6 con una profundidad de 96 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 74 kilómetros. También cuidado con los terremotos. 7.1 con una profundidad de 185 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 165 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 142 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 121 kilómetros. Bueno, aquí dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Argentina. Ya lo pondríamos como la primera parte, ¿vale? En vídeo. Nos vemos.